Voy a iniciar, bueno, recordándoles que se les envió un correo electrónico donde indica que la prueba oral sincrónica está para ejecutarse en este caso el jueves 3 de julio, ¿verdad? Recordemos que va a ser un horario a partir de las 7 de la noche y todas las instrucciones relacionadas con esta prueba oral yo se las voy a enviar vía correo electrónico interno de plataforma para que ustedes conozcan cómo es que se va a proceder a ejecutar esa prueba oral. Entonces recordarles que queda programada para el 3 de julio a las 7 p.m., ¿verdad? Que por error en el documento que se les envió decía otra fecha. Entonces, vamos a proceder a explicar los contenidos del tema uno, como les mencionaba. Si en algún momento hay dudas, ustedes me detienen para poder aclarar la duda y seguimos con la explicación de la materia. Además, también mencionarles que voy a explicar la tarea uno por aquellos que si tienen alguna duda referente a la misma. Entonces les voy a compartir pantalla. Por favor, me indican en el momento en que la visualizan. Muchas veces me pasa que lo estoy compartiendo y no me doy cuenta. Entonces, el tema uno, ¿verdad? Que les aparece en pantalla sería la materia. Vamos a iniciar el tema conversando sobre la diferencia de lo que es masa y peso, ¿verdad? Recordemos que estos son dos conceptos totalmente diferentes, puesto que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras tanto el peso va a ser básicamente la cantidad de materia, ¿verdad? Que va a poseer un cuerpo, pero está relacionada con la gravedad del lugar donde se encuentra. Inclusive recordemos que existe una fórmula para calcular el peso, que peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, cuando hablamos de peso, también se relaciona con una fuerza, ¿verdad? Y también a su vez con la fuerza de gravedad. Entonces, masa, la cantidad que posee un objeto, ¿verdad? De X cantidad. Pero además recordemos que las unidades en las que están expresadas estas dos unidades, ¿verdad? La masa está expresada en kilogramos o gramos y el peso está expresado en newtons, ¿verdad? Y que a su vez, como les menciono, se relaciona con una fuerza. Además, los instrumentos de medición son totalmente diferentes, ¿verdad? Para poder medir lo que es la masa y el peso. Otros conceptos importantes, aparte de la masa y el peso que tienen en pantalla, es qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es una sustancia química compuesta, en este caso, ¿verdad? Que tiene una misma clase de átomos en proporciones. Ahora, ¿en qué tipo de proporciones? En la misma forma, en la misma proporción, en la misma cantidad, ¿verdad? Y también tenemos el concepto de volumen. El volumen es el espacio que ocupa una masa y se suele expresar en litros o metros cúbicos, o inclusive también en mililitros, ¿verdad? Dentro de los conceptos y la materia que nosotros tenemos que manejar, también están los estados de agregación de la materia. Recordemos que existen por lo general tres estados básicos de agregación de la materia, que son el líquido, el gas y el sólido. Pero que además de eso también existe el plasma y el Bose-Einstein, ¿verdad? Que por ahí en teoría y material complementario ustedes lo pudieron leer. Pero más allá de eso, tenemos que estudiar las características que conforman a cada uno de estos tipos de estado de la materia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que hay una forma definida, esta la vamos a encontrar únicamente en el estado sólido. ¿Por qué? Porque tanto en el líquido como en el gas está de forma indefinida. El volumen lo encontramos definido en dos estados de la materia, sólido y líquido, y indefinido para el gas. La compresibilidad, ¿qué tanto se puede comprensibilizar un material que va a conformar ese estado? En el caso del sólido es insignificante porque tan siquiera se puede hacer. En el caso del líquido, pues es muy poca y en el caso del gas es alto, ¿verdad? ¿Qué tan compresible va a poder ser ese material? Y las partículas, el comportamiento de partículas es importante porque precisamente en un sólido todo está junto, todo está estrechamente ligado a esas partículas, pues para hacer precisamente que ese material sea sólido. Y en el caso del líquido y el gas, pues van a estar en contacto, pero con movimiento. Y ya en el gas van a estar totalmente independientes, ¿verdad? Y distanciadas. De hecho, si ustedes lo notan, cuando uno utiliza un desodorante en spray o una colonia o un perfume,
Estas partículas de gas pues tienden a esparcirse por toda la habitación, ¿verdad? O en el lugar donde usted hace esa acción, precisamente porque sus partículas pueden expandirse, tienen esta particularidad. Recordemos entonces que para el sólido, el líquido y el gas, la masa es constante para los tres, el volumen es constante solamente para dos, para el sólido y el líquido, y la forma, donde va a ser diferente, va a ser una forma constante es en el sólido, porque va a variar dependiendo en el líquido y en el gas, ¿verdad? A partir de los tres estados de agregación de la materia básicos, líquido, gas y sólido, vamos a encontrar diferentes formas de cambios que se van a ocurrir en los materiales y que estos van a suceder por medio de los principales estados de agregación de la materia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la fusión o del estado de agregación de la fusión, sabemos que es cuando pasa de sólido a líquido, ¿verdad? Pero un efecto o un estado de agregación de la materia contrario a este es la solidificación, que es cuando pasa del estado líquido a sólido. Vean que en ambos casos se mantienen los dos estados de agregación principales, pero varían uno del otro, porque en la fusión vamos a saber que es de sólido a líquido, pero la solidificación es de líquido a sólido, que va a ser el contrario. Tenemos vaporización, que es cuando un líquido, pues obviamente se evapora, ¿verdad? Y vamos en este caso, a generar gas, ¿verdad? Como tal, el estado gaseoso en forma de vapor. Además, tenemos la condensación, que va a ser el cambio de gas a líquido. Y entonces este es el cambio adverso de la vaporización, ¿verdad? Y tenemos la sublimación o la cristalización, que en este caso la sublimación va a ser del estado sólido a gas y de gas a sólido en el caso de la cristalización, ¿verdad? O sublimación regresiva, que también pues por ahí se le llama de esa manera. Entonces, a continuación, para la persona que desea participar, si así lo requiere, si no, yo les voy orientando más o menos las respuestas. Aquí vamos a indicar el estado de agregación principal de cada una de estas situaciones. Ahora, recordemos que el estado, ¿verdad? Del plasma es cuando los materiales están cargados eléctricamente, ¿verdad? En el caso del Bose-Einstein, tiene que tener ciertas temperaturas para que este suceda también. Entonces, y tiene que tener un comportamiento de superátomo, ¿verdad? En este caso, a la vez. Entonces, vamos a mencionar que en el caso de las sustancias o el fenómeno que yo le estoy dando a usted, usted me va a indicar el principal estado. Por ejemplo, el vapor de ozono utilizado para limpiezas faciales. Bueno, ¿en cuál estado de agregación de la materia está? Si alguien quiere participar, nada más levanta la manita o abre el micrófono directamente y me indica. Que en este caso recordemos que es el gaseoso. En los relámpagos proyectados en una tormenta, recordemos que al tener cargas eléctricas, en este caso el estado de la materia en que vamos a encontrarlos es el plasma. El aceite utilizado para cocinar va a ser líquido. Y en el caso de un trozo de hielo, este va a ser sólido. En el caso de las pruebas de sangre o hemograma, son líquidas. Y la miel de maple utilizada en repostería es líquida, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, el material a ustedes les hablaba de cómo clasificar la materia en la vida cotidiana de acuerdo a diferentes alimentos o diferentes sustancias. Por ahí ustedes van a escuchar mucho el término de mezclas. Y en especial van a escuchar mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides. Entonces, cuando hablamos de una mezcla homogénea o heterogénea, vamos a saber que, por ejemplo, en el caso de las homogéneas, solamente están conformadas por una sola fase, por un solo componente, donde yo no distingo más que eso, una sola fase y un solo componente. En el caso de una mezcla heterogénea, recordemos que es la que va a estar conformada por dos o más componentes. Entonces, en este caso, una mezcla homogénea, acá en esta imagen serían las papas, porque es la única composición, el único material por el cual está hecho. Pero para efectos de mezclas heterogéneas vamos a encontrar, por ejemplo, la hamburguesa, que está compuesta por lechuga, tomate, queso, carne, salsas, pan, etc. La gaseosa destapada, donde yo puedo visualizar el hielo, pero además del hielo, recordemos que está el estado líquido y está el estado gaseoso, porque está soltando y forma, ¿verdad? Y se forma el vapor como tal. Aparte de eso, las burbujas que se forman, ¿verdad? Al destapar la gaseosa. Entonces tenemos dos estados, líquido-gas.
Ya ahí no hay una sola fase, hay dos. Es heterogéneo. Si la gaseosa está cerrada, ¿verdad? Por más que usted la mueva, por más que usted haga, hay una sola fase allá adentro, que es el líquido. Hasta que usted lo abra, se desprende el gas. Entonces es homogénea. Por eso les digo, dependiendo de las situaciones, muchas veces tiene que interpretar muy bien si es homogéneo o heterogéneo. Dentro de los tipos de materias, entonces, como les mencionaba, tenemos a las mezclas. ¿Qué es una mezcla? Dos o más tipos de sustancias unidas entre sí, que tienen una composición variable, que se pueden separar mediante procesos físicos. Y vamos a tener a dos mezclas principales, las homogéneas y las heterogéneas, ¿verdad? Pero resulta que dentro de las homogéneas y las heterogéneas hay una que se comporta como tanto heterogénea como homogénea y que usted dice, bueno, al final, ¿qué va a ser? Y se llama mezcla coloidal o coloide, que acá se los menciono más adelante. La homogénea, entonces, recordemos que tiene una sola fase y que se distingue un solo componente. La heterogénea, que pues tiene dos componentes o más y que se puede constituir por varias fases. Entonces, dentro de las características de las homogéneas, tiene composición uniforme, pero dentro de las características de la heterogénea, tiene composición no uniforme, es decir, no es por igual la proporción de esas mezclas ni de esas sustancias. Por ejemplo, de mezclas homogéneas, el agua salada, que tiene una sola composición como tal y observo solamente agua. En el caso de una mezcla heterogénea, pizza, agua de arena, gallo pinto, arroz con pollo, ensalada, porque puedo diferenciar diferentes fases o diferentes ingredientes. En el caso de una sustancia pura, vamos a saber que es una sustancia, un tipo de sustancia con composición fija, es decir, esta no se puede variar, siempre va a ser la misma composición, no se puede separar por ningún método, en cambio las mezclas sí, ustedes más adelante en química uno o en química, en laboratorio de química, van a aprender o van a escuchar diferentes métodos de separación por los cuales puedo separar una mezcla, pero en el caso de una sustancia pura no, ¿verdad? Yo no la puedo separar. Y dentro de las sustancias puras tenemos dos tipos, a los elementos y a los compuestos. Los elementos no se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos y los elementos están compuestos por un solo tipo de átomo. Y esos elementos son los que vamos a encontrar en toda la tabla periódica. Toda la tabla periódica conformada por elementos. Pero los compuestos se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos. ¿Y qué va a ser un compuesto? La unión de dos elementos. Por ejemplo, si yo agarro el sodio y el cloro de la tabla periódica, puedo formar cloruro de sodio. Si yo agarro el hidrógeno y el oxígeno, puedo formar agua. Si yo agarro el oxígeno y el sodio, puedo formar óxido de sodio. Si yo agarro el hierro y el cloro, puedo formar cloruro de hierro. Esos son compuestos. ¿Dudas hasta el momento? ¿Ok? Entonces, retomando nuevamente, recordemos que las mezclas homogéneas es la unión de dos o más sustancias, pero solamente que no se pueden distinguir esas sustancias originales, sino que se visualiza una sola fase. ¿Verdad? Y las heterogéneas es donde se combinan dos o más sustancias y que se pueden identificar a simple vista. Por ejemplo, un café con azúcar, por más que usted lo mezcle, muchas veces no se nota el azúcar y por eso se dice que es homogéneo. Pero si hablamos de un cereal donde usted por más que lo mezcle, siempre va a ver las hojuelas del cereal, ¿verdad? Entonces ahí sí, porque notamos la fase líquida y la fase sólida, por más que se revuelva, ¿verdad? De esa mezcla. Acá está lo que les mencionaba de los coloides, que es un grupo de mezclas que pues se suelen distinguir y se trata de ciertas características que deben de cumplir los materiales para poder clasificarse como coloide. Dentro de ellas primero está el movimiento browniano, que es un movimiento en forma de zigzag, ¿verdad? Y que esto se va a acumular en el medio de la sustancia y que usted lo va a poder notar, ¿verdad? Y el efecto Tyndall, que va a ser la difracción de la luz, es decir, los rayos de luz van a atravesar el material en forma de carga eléctrica, ¿verdad? Porque esto es lo que va a pasar. Entonces, usted va a poder observar a través de ese material la composición de la sustancia.
Y en este caso, la sustancia es atravesada por un haz de luz, es un coloide. Y ejemplos de coloides tenemos el plasma, la leche, la niebla, la sangre, la espuma de afeitar, entre otros materiales que ustedes van a leer durante el curso o que leyeron durante el tema uno. Después tenemos las aleaciones, jóvenes, que aquí les quiero aclarar que las aleaciones son mezclas homogéneas, porque es la unión de varios metales entre sí o varios metales con uno metal para formar cierto material. Por ejemplo, el bronce, ¿verdad? Que ustedes muchas veces lo han visto en materiales como trofeos, etcétera. El latón, que es utilizado como en cerraduras, etcétera. El acero, que es utilizado para construcción. Y hay ya propiamente aleaciones de oro y plata para formar este, ciertos elementos y ciertos materiales. Por ejemplo, el oro, que usted puede decir, bueno, está compuesto por tanto material, tanto de oro, tanto de plata, ¿verdad? Y el acero también es utilizado para materiales como de cocina, de industria, etcétera. Entonces las aleaciones, recordemos que son consideradas inclusive, eh, ¿verdad? Inclusive en la actualidad se utilizan mucho para la parte de industria y todo lo demás. Y retomando el concepto de elementos y compuestos, vamos a recordar entonces que un elemento son sustancias que están constituidas por átomos iguales, o sea, de la misma naturaleza, por ejemplo, hierro, oro, plata, calcio, etcétera, y todos los que encontremos en tabla periódica. Pero que los compuestos van a ser aquellos que se van a poder unir mediante dos elementos químicos y se van a formar como compuesto como tal, como los que les mencioné anteriormente. Acá hay una actividad donde se les habla a ustedes de diferentes materiales que ustedes van a clasificar de acuerdo a la fase que usted observa, ¿verdad? O del material que usted observa. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen les dan un fresco de Chang, ¿verdad? Donde observamos agua y sus semillas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si alguien quiere participar e indicarme este tipo de mezcla, ¿cuál sería? Usted acá indica. En el caso de una mantequilla, ustedes cuántas fases pueden observar, de igual manera indican qué tipo de mezcla es. En el caso de una lámina de zinc, recuerden que es una lámina de zinc. Es un material de industria que se utiliza, que se produce a partir de metales, ¿verdad? No es un metal como tal, pero se utiliza para fabricarlo. Entonces pensemos muy bien. Si alguien quiere participar, le doy el espacio. Igual me abre el micrófono, me levanta la mano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí el fresco de chan sería como una mezcla heterogénea. Ujú, La mantequilla diría que es como homogénea. ujú, correcto. Y el zinc pienso que está hecho como a base de zinc y como otros compuestos. Entonces diría que es como una sustancia pura, pero en compuesto. No sé si estará bien. Ok. Acordémonos que el zinc, efectivamente usted lo acaba de decir, está compuesto por el zinc propiamente, pero por otros materiales. Y cuando nosotros hablamos de esos materiales, recordemos que son aleaciones, ¿verdad? Y al ser aleaciones, entonces son clasificadas como mezclas homogéneas. Porque cuando hablamos de sustancia pura como tal, sería solamente zinc, que usted le digan, bueno, en unas pastillas se extrajo por ejemplo, las pastillas de hierro. ¿Verdad? Las pastillas de hierro, ¿de qué están hechas? De hierro, su principal componente es hierro, entonces ahí sí. Sin embargo, ¿verdad? Es cuando nos hablan del material puro como tal, el oxígeno es un elemento. Ya si nos hablan, por ejemplo, del agua, H2O, ok, ya es un compuesto porque estoy uniendo dos elementos, pero aquí el zinc se toma como aleación porque forma, aparte del material, se forma con otros materiales, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a tener láminas de aluminio? Sí, también. Entonces, dependiendo del material, se puede conformar por varios materiales y pasan a ser una aleación y una aleación forma a una mezcla homogénea. Entonces, nada más para, ¿verdad? Como ayudarte en eso. Después tenemos acá más. Entonces, por si gusta seguir participando. Tenemos una sopa de tomate, tenemos una ensalada, tenemos unas papas con salsa, un vino, un símbolo. Y
unos cubiertos. Entonces, si gusta participar, le vuelvo a dar el espacio. La sopa sería como homogénea, porque no lo ¿Correcto? como algo ahí. Ujú, ujú. Las papas serían una mezcla heterogénea por la salsa. Exacto, porque ya ahí distinguimos dos fases, ¿verdad? Y la H creo que es como hidrógeno, que sería Correcto, un elemento. correcto. La ensalada sería heterogénea. Ujú. El vino diría que como homogénea. Correcto, porque solo hay una fase, ¿verdad? Que distinguimos. Ajá. Y los cubiertos vienen siendo entonces como aleación, Correcto. que ¿Ves? Entonces sería ya, homogénea. exacto. Ya uno va aprendiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí propiedades físicas y propiedades químicas que van a conformar diferentes materiales y que también esto se hablaba dentro del curso, ¿verdad? Y dentro del material. Las propiedades físicas, muchachos, es todo aquello que va a ser físico, que yo puedo oler, que yo puedo tocar, ¿verdad? Que yo puedo inclusive saborear. Por ejemplo, el olor, el color, la densidad, la solubilidad, la viscosidad, el estado físico, la temperatura, inclusive que también puede medirse. Las propiedades químicas va a ser todo aquello que cambie la composición del material. O sea, que éste se vea afectado, que se dañe, que cambie, que su material sea diferente, que tenía un color, cambió a otro, que era sólido, pasó a otro estado. Todo eso se refiere a una propiedad química, dentro de las cuales tenemos oxidación, reducción, combustión, neutralización, polimeración, fermentación y fotosíntesis. Acá yo les pongo como una actividad de simulacro de prueba oral. No necesariamente pues puede ser eh, un texto como este, puede ser un ejercicio también en el cual se les da una situación y ustedes empiezan a discutir en grupos, ¿verdad? O en parejas o en tríos. Entonces, por ejemplo, acá yo les doy una situación de un laboratorio donde un profesor trata como de explicarles el tema de mezclas a un estudiante. Entonces, en esta primera línea se nos dice que, bueno, el profesor le da un frasco con arena y hierro, ¿verdad? A la estudiante y le pregunta a la estudiante, ¿verdad? Bueno, la estudiante indica que puede ver y separar fácilmente los componentes de la mezcla. Y entonces, al reaccionar de esta manera y al indicar que las mezclas, bueno, que la composición de las mezclas sí se pueden observar, que en este caso debe clasificar ese tipo de mezcla. Entonces, recordemos que si se pueden distinguir sus componentes, es decir, al revolver arena y hierro, yo distingo los componentes, vamos a hablar de que es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Ahora él le entrega un vaso de leche y le indica que con una luz pueda observar el material. La estudiante lo que indica es que la leche parece ser uniforme, pero que bajo el efecto de la luz ve pequeñas partículas dispersas. Entonces, y que se sedimentan, que no se sedimentan tan fácilmente, es decir, que no se mezclan tan fácil y no asienta la mezcla, ¿verdad? Cuando me refiero a asienta es cuando no baja la mezcla por su totalidad. Y entonces en este caso hablamos de una mezcla coloidal, ¿verdad? Y además también le pregunta que en este caso le da una tabla periódica y le muestra un frasco con oxígeno para que la estudiante le indique cómo podemos clasificar ese oxígeno que está observando, ¿verdad? Entonces la estudiante le va a indicar pues que es un elemento químico, ¿verdad? Porque lo está observando en tabla periódica. Profe, ¿cómo distingo yo los elementos químicos? Precisamente eso, una tabla periódica donde usted la necesita para reconocer los elementos químicos. Y recordemos que en dado caso, entonces, la unión de esos dos elementos químicos me van a formar un compuesto como tal. Acá mismo, el mismo profesor le vuelve a otorgar otra mezcla, pero esta vez un frasco de agua sencillo. Entonces, ojo acá, la estudiante le dice que es agua, pero que está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Ahí es donde les vengo a mencionar que sería un compuesto, porque nosotros observamos que hay hidrógeno y hay oxígeno y son dos elementos principales de tabla periódica, ¿verdad? Y finalmente, y básicamente, nosotros tenemos que reconocer que los compuestos son sustancias puras formadas por dos o más elementos químicamente. Como les mencionaba, una propiedad física conlleva un cambio físico y una propiedad química
conlleva un cambio químico. Una propiedad física, como el olor, el color, etcétera, se relaciona también con lo que puede ocurrir en un material, pero que sigue siendo del mismo material, que no se va a ver dañado, no se va a ver afectado, su composición como material no va a variar y por lo tanto es un cambio físico. Por ejemplo, el derretir hielo. ¿De qué está hecho el hielo? De agua. Si se derrite, sigue siendo agua. Si me dan un papel y lo tengo que cortar en trozos, este sigue siendo papel aunque yo lo tenga que cortar. Si me dan una liga o una goma, yo lo estiro y sigue siendo liga o sigue siendo gomita. Si me dan una piedra para partirla a la mitad o en trocitos o quebrarla, sigue siendo piedra. Si me ponen a hervir agua, aunque, ojo, yo hierva el agua y el agua pase de líquido a gas, cuando está en la parte de arriba de la superficie, pasa de gas a líquido nuevamente. Entonces sigue siendo agua. Disolver azúcar en un café sigue siendo café aunque yo lo mezcle con azúcar. Encender un fósforo no puede ser un cambio físico porque, ojo, está compuesto, el fósforo es sólido como tal y cuando este se, se consume, ¿verdad? Por medio de la combustión, sigue siendo sólido, pero cambió su material. Pasó de ser un sólido en forma de astilla o de madera y se transforma en ceniza. Ahí sí hay un cambio químico. Y un cambio químico, ¿verdad? Se va a generar cuando la sustancia se transforme. Por ejemplo, para que ocurra la fotosíntesis, nosotros requerimos dióxido de carbono y agua. Pero resulta que ellas requieren consumir de dióxido de carbono y de agua. Dicho sea de paso, esto es un compuesto, ¿ven? Notan que hay carbono y oxígeno, y aquí hay hidrógeno y oxígeno. Esto es un compuesto porque se pueden unir dos elementos. El oxígeno como tal, entonces sería solo un elemento porque solo está un átomo, ¿verdad? Vean aquí. En cambio, aquí tenemos dos letritas unidas entre sí, lo que significa es que son dos elementos, perdón, dos compuestos diferentes. Y tienen que ser mayúsculas para poder conocer estos compuestos. Si son minúsculas, cuidado porque se pueden confundir también con el nombre de un elemento, para que lo tomen en cuenta. Bueno, les mencionaba, la planta requiere del acceso de dióxido de carbono y agua, pero esta, en este caso, al hacer todo el proceso de fotosíntesis, lo que suelta como producto va a ser oxígeno. Y entonces, al sacar oxígeno, vean que ocurre completamente un proceso diferente. Lo mismo al respirar, nosotros estamos respirando oxígeno y exhalamos y botamos CO2, ¿verdad? En el caso de encender el fósforo, como les mencionaba anteriormente, sí es un cambio químico porque pasa, ¿verdad? Además, su material pues va a variar. El hervir un huevo o cocer un huevo también cambia porque el huevo está en estado líquido, ¿verdad? Y cuando yo ya lo termino de cocinar, pues terminó en sólido. Cuando una verja se oxida, su material cambia, o una lámina de zinc también, o un clavo, ¿verdad? Ustedes ven que se le forma como una oxidación y un color diferente y que empieza a dañarse el material, a desintegrarse. Eso es un cambio químico. Pero no son cambios físicos, perdón, químicos. Moldear plastilina porque es físico, porque sigue siendo plastilina por más forma que yo le trate de dar. O inflar un globo, que por más que yo lo infle, siempre va a ser globo aunque se reviente. Acá, de igual manera, se les da un ejercicio donde usted va a poder analizarlo y les hablan de las propiedades. ¿Cuál es el nombre de la propiedad que usted está observando o está leyendo? Y además de eso, les piden que clasifiquen a las propiedades como extensivas e intensivas. Recordemos que las propiedades intensivas y extensivas, en el caso de las extensivas, es cuando se puede medir la cantidad de materia que posee esa situación, esa sustancia. En el caso de una intensiva no se puede medir. Entonces, lo que es volumen y masa son extensivas porque yo puedo decir cuánta cantidad de masa puedo medir, cuánta cantidad de volumen puedo medir. E inclusive, yo les voy a ser honesto, ¿la temperatura se puede medir? Sí, pero depende del material, del curso. Si el material del curso usted le dice que es intensiva, se queda intensiva. Para mí es extensiva, para su profesor es extensiva, porque yo puedo medir la cantidad de materia, perdón, de temperatura, ¿verdad? Y es un dato.
Yo puedo decir que hoy estuvimos a 28 grados, que en la madrugada en Cartago están a X temperatura. Se puede medir. Para mí es extensivo, ¿verdad? Ahora bien, como les digo, si el material indica que es intensivo, es intensivo. Y mencionarles que, bueno, acá lo que tienen que hacer en esta actividad es básicamente que les hablan, por ejemplo, que el sulfato de cobre, bueno, es un laboratorio igual manera, con un profesor de química, donde les están en un laboratorio enseñando diferentes experimentos y un estudiante pues desea aprender. En el caso del primer ejercicio, le da un frasco con un líquido azul brillante y le describe al estudiante pues que este es sulfato de cobre disuelto en agua y al mezclarlo o al tenerlo dentro del frasco, vemos que ella está describiendo un azul brillante y ella inclusive le exclama, es azul. Entonces, si nosotros hablamos de qué propiedad están mencionando acá, sería el color. Y el color es una propiedad intensiva y física, ¿verdad? En el caso de una segunda opción que le da el profesor es el vaso de agua y un poco de azúcar. Y entonces los disuelven, lo mezclan y ¿se puede mezclar agua con azúcar? Sí. Por lo tanto, esa propiedad se llama solubilidad. Sigue siendo intensivo. ¿Por qué intensiva? Porque no se puede medir. Ojo, no se puede medir qué tanto se puede mezclar una sustancia, ¿verdad? Ojo aquí. Y yo puedo mezclar aceite con agua. Puedo mezclarlo, pero que se mezclen entre sí los componentes, no se puede. Si ustedes notan, al mezclar agua con aceite, el aceite queda en la parte superficial. No se mezclan, no se llevan entre sí, el material no lo permite, ¿verdad? Ambas sustancias no se mezclan entre sí. ¿Qué tipo de propiedad va a ser? Va a ser una propiedad, ahí no hay, no podemos decir que es una sustancia insoluble, pero no hay solubilidad porque no se mezclan. Más adelante ustedes en el curso van a conocer de ese tema, pero sepan que no se mezclan y por lo tanto no podemos decir que hay solubilidad, porque no existe la solubilidad, perdón, al no mezclarse. Entonces aquí no aplica. Después vamos a, bueno, el profesor le vuelve a mostrar, ¿verdad? Una actividad esta vez con un termómetro y un vaso de agua caliente. Y entonces lo que hace es como medir la temperatura del agua, ¿verdad? Y Carla, bueno, la estudiante va a colocar el termómetro en el agua y observa que sube la columna de mercurio y lo que marca son 80 grados Celsius. Y entonces, hablan de la temperatura y en este caso, como les mencionaba, la temperatura pues es una propiedad intensiva según un material y es física o química. ¿Qué dirían ustedes? Recordemos que se relaciona con la percepción y no hay un cambio como tal, entonces es física. Después le da un clavo de hierro oxidado. Bueno, sí, efectivamente le va a hablar de la oxidación, ¿verdad? Y que esto ocurre por el aire también. Y además de eso, recordemos que la oxidación sí va a ser una propiedad química. Y aunque sea química, es intensiva, porque no podemos medir qué tanta oxidación existe en un material. Después, al encender una vela, ¿verdad? Vemos que esta vela pues se va a quemar y va a producir combustión, porque genera luz y calor. Y la combustión es una reacción química. Y al ser química ocurre un cambio químico, ¿verdad? Y finalmente, que esta sí es un poco jaladilla del pelo, el material lo menciona inclusive, que es la fermentación, que es cuando ocurre la presencia de dióxido de carbono y hace que pues la masa de un objeto suba o de una sustancia suba. Por ejemplo, ¿dónde vamos a tener ejemplos de fermentación? En el pan, en las cervezas, entre otros materiales, ¿verdad? Que tenemos en la cotidianidad. Entonces, acá de igual manera, les brindo un ejercicio donde ustedes tienen que indicarme si es un cambio físico-químico y si es una propiedad extensiva o intensiva. Entonces, les doy el primer punto que dice el oro se puede golpear. Ojo que el oro se puede golpear nada más, convirtiéndolo en hojas delgadas y hacer joyería con él. Se puede derretir el hielo, se puede hervir agua, se puede cortar madera en trozos, la digestión de los alimentos, medir 250 mililitros de leche en una taza para preparar un chocolate, la combustión de la gasolina y medir 200 gramos de queso parmesano para una receta,
Entonces, estos son los ejemplos. A mí me gustaría saber si alguien quiere participar e indicarme cuál de ellos serían cambios físicos. Que usted me diga, bueno, estos y estos son cambios físicos y estos son cambios químicos. Si nadie más va a participar, yo quiero intentarlo. Claro, claro, claro. Aproveche el recurso. Bueno, el oro al ser golpeado, pienso que sería como físico, porque no está como fundido o algo así. Correcto, muy bien. El derretir el hielo diría que es físico. Ujú, Hervir el agua, también, por el ejemplo ujú, que dio de cuando choca como en la tapa, vuelve a caer líquido. exacto. La cortar la madera en trozos seguiría siendo madera. Ujú. Eh, digestión de los alimentos, eso es como químico, porque sí, es físico. ¿Y cuál es el otro químico? Ajá. Ajá, porque se están digiriendo los alimentos en el estómago con, no sé, otras sustancias, pensaría. Correcto. Y recordar, ¿verdad? Que en el estómago tenemos ácidos, ¿verdad? Y al mezclarse los ácidos con los diferentes alimentos que tenemos en el cuerpo, a la hora de consumirlos, estos se degradan. Entonces su composición básicamente cambia. Inclusive yo les decía al grupo anterior que veámoslo para ¿verdad? Como dicen por ahí, para una muestra. Y, y a razón de ser, si usted se consume cierta cantidad de alimentos, usted termina desechándolos de una forma diferente a la forma que los consumió. Entonces sí hay un cambio químico por ley, ¿verdad? Ok. Y medir la leche, bueno, ahí me confundo un poco porque no sé si lo que tengo que decir es como extensiva o intensiva. Ok, aquí igual, digamos, lo que sería medir 250 mililitros de leche en una taza para preparar un chocolate. Entonces, la finalidad es tomarse un chocolate. El Ujú, chocolate usted lo saborea y lo huele. Entonces, sí es una propiedad física también, ¿verdad? ujú. Y en el caso de la combustión de la gasolina, pues igual. Aquí Es sí es un químico. cambio químico, correcto. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, hay combustión, existe luz y va a existir calor al encender un fósforo, ¿verdad? Con el asunto de la gasolina o cuando usted enciende el carro, también va a pasar. Y medir 200 gramos de queso parmesano para una receta, usted lo puede probar, tiene sabor, ¿verdad? Entonces, es una propiedad física. Cuando vos me decís lo de propiedades intensivas o intensivas, es que yo tengo que analizar doblemente el ejercicio. Ok, ya analizamos primero si son propiedades físicas o químicas. Y ahora bien, bueno, perdón, si eran propiedades y cambios físicos o químicos. Y ahora bien, vamos a analizar cuál de estos podrían ser extensivos o intensivos. Recordemos que los extensivos son los que yo puedo medir. Entonces, de toda esta lista de materiales, ¿cuáles puede medir usted únicamente? Ah, el oro no se puede medir. El ¿Cuánta oro, el oro ayer lo mencionábamos porque me decían unos estudiantes, profe, depende, porque hablan quilates, ¿verdad? Entonces, dependiendo del contexto del ejercicio, sí se puede medir, ¿verdad? Entonces, aquí nos hablan, pero no nos dicen, digamos, que cierta cantidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted me dice a mí extensivas, serían solamente las que me indican que puedo medir masa, volumen, hierro, perdón, masa, volumen, este, temperatura, ¿verdad? Como yo les mencionaba que me den un dato exacto de medición como tal. Entonces, de acuerdo a los ejemplos, solamente tengo dos, ¿verdad? Que es el de la leche y es el del queso. Eso. Ahora, el oro tiene masa. ¿Usted puede medir el oro? Sí, sí puedo medir el oro en una balanza. Puedo saber cuánto tiene de masa. El oro efectivamente, pues también puede considerarse como una propiedad extensiva, ¿verdad? Porque es un material. Si ustedes lo han visto, es como un blog, ¿verdad? Y este se puede medir. O en trocitos también. Entonces, ¿puede medirse la masa de eso? Sí, sí se puede medir. Entonces sí se puede considerar como también una propiedad extensiva. Y aunque ustedes no lo crean, ahí finaliza el contenido de la tutoría del día de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna duda relacionada con el tema, porque lo que sigue es la explicación de la tarea, que por ahí pueden que tengan duda con una situación que les genera confusión, de acuerdo a lo que me comentaron varios estudiantes. Entonces les voy a proyectar la tarea
y les voy a explicar la misma para que quede claro más o menos qué es lo que se les solicita. Un profe, antes de que empiece a explicar la tarea, ¿me puede aclarar un poquito más qué pueden ser las mezclas coloides? Es- Coloides. ajá, en el material yo entendía que era como lo que no traspasa la luz. No, si la traspasa. Ah, ve, ahí estaba confundida. Y ahorita Sí. cuando dijo el ejemplo de la leche, de que cuando uno la alumbra puede ver las partículas, entonces me confundí. Sí, sí puedes observar el material, digamos, lo que observas es la, qué forma o qué comportamiento tiene ese material, si se sedimenta o no se sedimenta, si se logró mezclar o no se mezcló, básicamente es lo que nos dice la teoría, ¿verdad? Un coloide, básicamente yo le decía que es un comportamiento entre una partícula y, bueno, perdón, entre un material homogéneo y un material heterogéneo. ¿Verdad? Porque para mí tiene características de los dos. Un coloide también, recordemos que son materiales que están conformados por eh, partículas muy, muy, muy pequeñas, que usted va a decir, ok, pero pequeñas ¿en qué sentido? En su composición, que usted puede tomar una muestra de ese material y lo puede observar y aún así cumple con todas esas características, con la visibilidad a través de un rayo de luz, con la forma en que se sedimenta, etcétera. Ahora, básicamente, un coloide o una suspensión, ¿verdad? O dispersión va a ser dos fases que van a conformar un material. Tenemos una fase dispersa y una fase dispersante, que tampoco me meto mucho en el asunto porque el curso realmente lo que les pido a ustedes es que clasifiquen mezclas homogéneas, heterogéneas y que reconozcan ciertos ejemplos de coloides. Entonces, básicamente, eso es un coloide, ¿verdad? Que va a ser una mezcla y pues con características de una mezcla homogénea, pero a la vez de una mezcla heterogénea, pero que por sus particularidades, por formar un zigzag, o sus partículas formar un zigzag, o que porque pueden traspasar un rayo de luz y observarse cómo se comportan las partículas, o porque son partículas sumamente pequeñas y yo las puedo observar, son clasificadas como coloides. Ejemplos de coloides hay infinidad. Yo les hablaba de la sangre, está la neblina, está la leche, está la gelatina, ¿verdad? Está, es que hay la espuma de afeitar, hay gran infinidad de coloides. Entonces, eso dependiendo de, ¿verdad? La sangre, la mayonesa, la pintura, inclusive es un coloide. Entonces, hay bastantes ejemplos. Pero usted lo que tiene que enfocarse es en la forma en que se lo pregunta la evaluación para poder distinguirlo si es un coloide o es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea. Ahora, usualmente eh, hay como pistas para saberlo reconocer, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya a usted le dicen leche, bueno, leche, ok, está bien. Si le hablaran de mantequilla, ¿usted qué diría? ¿Que es un coloide o no? ¿Qué pensaría usted? Ah, no sé, yo diría como que no. Ok, ¿y usted le ha prestado atención a la mantequilla em, cuando está en forma sólida, ¿verdad? Y esta entonces, ojo, tengo un material líquido, se forma sólido y cumple con ciertas características. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la mantequilla es un coloide? Porque primero, son partículas tan pequeñas, ¿verdad? Que se pueden observar o se pueden ver flotando, ¿verdad? Inclusive no sé si alguna vez le han agregado mantequilla a alguna receta o algún material, quedan las partículas básicamente como de grasa flotando. ¿Verdad? Por eso es un coloide, porque se pueden visualizar partículas pequeñitas. Entonces, puede clasificarse por aquello. No sé si te queda claro más o menos la idea. Sí, sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Ahora bien, la tarea uno, bueno, recordemos, por favor, enviarla en formato PDF, muy importante. Recuerde que existe una manera de guardarla, sería tarea uno, ¿verdad? T1, EQ, elementos de química nivelatoria, y su nombre completo. Nombre y apellidos. Recuerde que usted puede entregar la tarea no necesariamente el domingo, sí es lo idóneo para que usted tenga su calificación perfecta, pero si se atrasa, se le va a hacer un rebajo del 10% por día de entrega, ¿verdad? El primer caso es que un chef labora en un restaurante
en el cual debe preparar una cantidad de platillos de acuerdo a los ingredientes y las comidas que se le van a dar a continuación. Dentro de esas comidas tenemos arroz blanco cocinado, jugo de tomate, pasta sencilla, caldo de frijol negro, huevos duros, frijoles negros, huevos picados, atún en agua, mantequilla, carne molida arreglada con olores y aceite en agua y mayonesa. Y dice, a partir de la lista de ingredientes o comidas mencionadas en los espacios indicados, conforme la siguiente cantidad de mezclas que a continuación se le solicitan. Cuatro mezclas heterogéneas. ¿Qué iban a ser las mezclas heterogéneas? Aquellas mezclas que están conformadas por dos o más fases. Entonces, profe, yo puedo poner, por ejemplo, acá arroz y frijoles. Sí. ¿Y qué hace la unión de arroz y frijoles? Un gallo pinto. Entonces, da igual que usted me ponga gallo pinto, ¿verdad? Acá, o que me ponga arroz y frijoles. Si yo mezclo, por ejemplo, eh, vamos a ver, un poco de este ingrediente con este ingrediente, ya formo otra mezcla. Y la idea es eso, que ustedes puedan conformar diferentes mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas. Me mencionan que tengo que conformar dos mezclas coloidales, o por lo menos si hay dos mezclas que son coloides, ¿verdad? Entonces, pues usted puede poner por acá la respuesta de igual manera. Solamente, ahora, profe, yo puedo conformar más de cuatro mezclas heterogéneas. Sí, usted puede hacer un montón si usted quiere, pero yo solo le califico cuatro, entonces haga solamente cuatro. Y tres mezclas homogéneas, ¿verdad? En el punto 2 dice, escriba en los espacios dados un ejemplo de cuáles ingredientes o comidas sufren los siguientes cambios de agregación de la materia mientras se da la preparación de estos. Indique además los estados de agregación que originan estos cambios y anote al lado una característica del estado de agregación, ¿verdad? Entonces, dice que dé un ejemplo con base a la situación que me están dando de evaporación. ¿Y qué iba a ser la evaporación? Es el cambio de líquido a gas. Entonces, por ejemplo, yo les cuento, yo voy a hacer café. Yo sé que no está dentro de los criterios que les está dando el ejemplo, pero yo voy a hacer café porque resulta que cuando tengo el líquido se pasa a gas. Cumple esa característica, sí. Entonces, un ejemplo es hacer café. Ese es el ejemplo que yo les doy, pero obviamente ustedes tienen que hacerlo con el ejemplo basado en la tarea. ¿Y cuáles son los estados de agregación de origen? Líquido y gas. ¿Por qué líquido y gas? ¿Y cómo sabe usted cuál es el estado de agregación de origen? Porque para que ocurra la evaporación tiene que existir el líquido o gas. Ahora, ¿quién recuerda que para que exista la fusión, cuáles serían los dos estados de agregación de la materia que tienen que existir? El sólido y el líquido. ¿Y quién recuerda cuáles son los estados fijos o básicos para que pueda existir la solidificación? El líquido y el sólido. A partir de eso, usted se va a orientar para buscar los ejemplos. Ahora, profe, no me lo dan específicamente, usted lo puede hacer. Porque, por ejemplo, vamos a ver de solidificación de líquido a sólido. Vamos a ver qué tengo yo aquí líquido. Aquí se puede hacer de acuerdo a lo de las comidas. Aquí está de líquido a sólido. Puede tomar como ejemplos y este de acá. Puede tomar ejemplo por acá. Bueno, dependiendo del contexto que usted me lo quiera mencionar, pero podría hacerse este. ¿Verdad? Y básicamente ya les di los ejemplos. Entonces, de eso se trata. Vean que inclusive pueden haber hasta dos ejemplos por la misma situación. Después, en el punto 3 les piden que indiquen el tipo de propiedad, es decir, solo si es intensiva o es extensiva, ¿verdad? Que les describe cada situación. Ojo que aquí les describen un poco más de qué es lo que está haciendo el chef en la receta. Vea que ya les menciona que al preparar los alimentos se requiere utilizar una botella de 250 mililitros de aceite vegetal. Interesante. Entonces usted va a colocar ahí qué tipo de propiedades. La textura de la carne que se prepara debe quedar suave. Ok. Se debe agregar achiote con olores y revolverlos para obtener un buen color en la preparación de la pasta. Se debe utilizar 600 gramos de carne molida de res para preparar la pasta. Para la preparación de un gallo pinto se pueden mezclar los olores, el arroz y los frijoles en conjunto con una salsa para dar un buen sabor a este platillo.
Entonces de ahí ustedes nada más tienen que poner si es propiedad intensiva o extensivo. ¿Queda claro este punto o todavía hay dudas? Ok, para el punto 2 de la tarea, el ejercicio 2, aquí yo sí les invito a investigar un poquito más que todo la segunda parte. Ojo aquí, una empresa se dedica a la producción de productos químicos esenciales donde se trabaja con hidrógeno, carbono y oxígeno para crear compuestos vitales para diversas industrias. La empresa utiliza H2O con sus procesos de producción, aprovechando su capacidad para disolver y transformar otros químicos. En invierno, el agua se forma en hielo, que es utilizado para enfriar reactores y mantener la estabilidad de ciertos productos. La empresa también produce dióxido de carbono, CO2, que es utilizado en la fabricación de bebidas carbonatadas y en procesos de refrigeración. El dióxido de carbono sólido, conocido como hielo seco, desprende gas creando una atmósfera fría para el almacenamiento de productos sensibles a la temperatura. Finalmente, la empresa también produce el amoníaco, NH3, un compuesto esencial para la producción de fertilizantes. El amoníaco gaseoso derrama gotas líquidas a lo que se le facilita el transporte y el almacenamiento. Durante el proceso de producción, el amoníaco líquido se vuelve sólido en cristales para su uso en aplicaciones específicas. A partir de la lista de materiales mencionados en los espacios indicados, conforme la siguiente cantidad de elementos y compuestos que a continuación se les solicitan. Tienen que indicar 3 elementos químicos y 2 compuestos químicos. Sencillo. En la parte 2 dice mencionen los espacios dados ejemplos de cuáles materiales sufren los siguientes cambios de agregación de la materia mientras se da la preparación de los compuestos. Indique además los estados de agregación que originan estos. Volvemos a lo mismo. Entonces, solidificación. ¿Qué era solidificación? La solidificación va a ocurrir cuando yo tengo un líquido y se transforma en sólido. Entonces, ¿cuáles van a ser sus principales estados de agregación de origen? Sólido, perdón, líquido y sólido. En el caso de la sublimación, para que ocurra la sublimación, ocupo un sólido que pasa directo al gas. Ahí es donde les digo, investiguen en ese caso cuál va a ser el ejemplo de ese contexto y me van a indicar los principales estados de agregación, en este caso, sólido y gas. Finalmente, la condensación se da cuando pasa de gas a líquido y por lo tanto esos son los principales estados de agregación de origen. En el punto 3, considerando la situación de la empresa a dedicar ciertos productos y compuestos, considere clasificar cada situación descrita en el espacio establecido, indicando si la descripción se relaciona con un cambio químico o un cambio físico. Entonces, formación de hielo a partir de agua líquida. Usted me indica si es un cambio físico o químico. Utilización del CO2 y su conformación para preparar bebidas carbonatadas, si es físico o químico. El uso del amoníaco y su conformación para la creación de fertilizantes agrícolas. La formación de cristales de amoníaco, si es físico o químico. Y la aparición de pequeñas gotas líquidas de amoníaco a partir del gas. Usted me va a indicar si es físico o químico. ¿Ok? Y esa es la tarea, jóvenes. Entonces recuerden responderla aquí mismo en estos espacios, profe, que es que cuando yo escribo aquí está en rojo, bueno, en algunos espacios está en rojo. Si quieren poner las respuestas, ven como acá. Si pueden poner las respuestas en color rojo, mucho más fácil, porque así yo les observo directamente las respuestas. O en un color azul, como para que ustedes tampoco lo sientan tan pesado, lo pueden hacer en azul o negro, si ustedes quieren. Al final, yo lo que les voy a marcar en la tarea para que ustedes sepan es la respuesta que esté mala y les envío el solucionario para que usted compare efectivamente que la respuesta está mala. Muchas veces, dependiendo del criterio, usted puede argumentar y decirme, bueno, no, eso no está malo para mí porque esto y esto y esto, y puede que sea cierto, de acuerdo a su criterio y al material del curso, siempre argumentando bien su respuesta, ¿verdad? Y que tenga sentido lo que va a apelar, llamémosle de alguna manera, o va a refutar, ¿verdad? En ese caso, con relación a la tarea. Chicos, básicamente la tutorial, ok, dígame, yo like, que le vi la manita levantada. Buenas noches, profe. Buenas noches. Una, una consulta. ¿Las instrucciones generales las dejamos así o las quitamos? Las instrucciones. Usted dice quitar esta parte, esto de acá. Si usted quita esto de acá, lo que pasa, se les configura. Entonces yo prefiero que le quede el documento tal cual. Yo en lo personal, porque muchas veces los quitan, ¿verdad? Y ya se les configura a usted y queda una parte ahí. Pero para mí eso no es, ¿ves? Digamos, aquí queda un cuadro, aquí.
Realmente, como les menciono, creo que es más fácil mantener el mismo documento. Sí, esa era la duda. Muchísimas gracias. Sí, no, con gusto. Y recuerden pues que la tarea vale 36 puntos. Traten de verificar, todavía tienen tiempo para hacerla de aquí al domingo. Si tienen alguna duda en el transcurso del día de mañana, el sábado, que yo revise la plataforma, pues si tienen dudas me escriben y yo con mucho gusto les puedo aclarar. El funcionamiento de la tutoría, pues la idea es que en la medida de lo posible, pues participen. No siempre vamos a querer participar o no siempre vamos a poder, porque tal vez vamos en el camino manejando, etcétera, etcétera. Pero la idea es que usted aproveche el recurso. Aunque ustedes no lo crean, he dado tutorías donde solamente se conecta un estudiante y es más provechoso para un estudiante la tutoría. Aquí ya vemos ahorita en este momento, si no me equivoco, 6. Entonces, sáquele en provecho el recurso, más cuando ven en la parte de cálculos y demás. Y yo siempre explico la tarea, por aquello que existan dudas y pues la idea es eso. Ya, si usted trae el material leído, ¿verdad? Mucho más fácil de comprensión el contenido, le va a ir mejor. Igual, si no ha leído el material, la tutoría le ayuda un montón. Y dicho sea de paso, la tutoría se sube a través de YouTube, se les envía el enlace con el material digital, así que usted puede volver a ver la tutoría si va en el transporte público, si tiene tiempo, y así refuerza también, porque muchas veces leer es un poco cansado o no muy poco creativo para aprender. Entonces, para que ustedes sepan que de esa manera pues se trabaja acá. Entonces se les envía tanto el material como los que estuvieron presentes. Ahora, la idea es que usted se conecte pues para que pueda abarcar la duda en el momento, ¿verdad? Y como les decía muchachos, esa es la tutoría del día de hoy. Para la próxima semana sí vamos a ahorrar un poquito más de tiempo porque ya llevamos cálculos. Y la próxima semana, por favor, tener calculadora en mano, porque como hay que hacer conversiones y demás, ojalá puedan ayudarme con lo que es la ratificación de resultados y demás, ¿verdad? Entonces eso sería, si alguien más quiere aportar algo, tiene alguna duda, nada más se queda al final. Y si no, pues me despido de ustedes, que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Un gusto, buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches.